Mira, creo que la novedad más importante es el hecho de que el COVID todavía no se ha acuñado como un término formal, pero ya hay gente que está hablando de lo que le dicen el COVID crónico. Presentamos la entrevista del día. Gracias a Dios, doctor César Mariscal, clínico internista, especialista en enfermedades crónicas y raras. Lo entrevisté hace más o menos un mes, doctor, un mes y medio tal vez, el tiempo pasa y uno se da cuenta, capaz que pase 3 meses, increíble. Llevamos en esto desde febrero y no lo notamos. Doctor, bienvenido. No pasaba en Quito lo que ahora pasa. ¿Qué usted cree que está sucediendo en la capital de la República? Está sucediendo algo muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Evidentemente se saturó el sistema de salud por la cantidad de casos que se han presentado. Y si se dan cuenta, esto viene haciendo así, ¿no? Como en cascada. O sea, una ciudad de un país y luego van cayendo los demás. En este caso, bueno, hablando de provincias, para ser más general, pasó eso. La provincia de Guayas se afectó mucho, probablemente en el Guayaquil, y luego están muchas provincias afectadas. En El Oro, por ejemplo, Machala, en Esmeraldas, en Pichincha, que están la mayoría de los pacientes en Quito. Entonces, claro, es lo lógico de que pasara, digamos. Claro. Doctor, usted que es especialista en enfermedades raras, todo esto del COVID es raro, porque sí, hay manifestaciones nuevas cada día. Así es. De lo que usted ha estudiado, de lo que usted ha visto, ¿qué nos tiene para comentar? Novedades. Mira, creo que la novedad más importante es el hecho de que el COVID todavía no se ha acuñado como un término formal, pero ya hay gente que está hablando de lo que le dicen el COVID crónico. ¿Qué es lo que está pasando? Bajo dos situaciones. Una, las personas que son persistentemente positivos en el hisopado, y dos, las personas que no son positivas en el hisopado, pero que tienen síntomas de manera muy prolongada. O sea, definitivamente hay gente que de la primera tanda, digamos, de marzo, que siguen enfermos, ¿ya? De toda esta enfermedad, sí, o sea, hay mucha gente que aqueja síntomas. Y te voy a ser sincero, al principio, cuando los pacientes se quejaban de determinados síntomas, uno decía, esto va más allá de lo que es el periodo de convalecencia de una enfermedad viral típica. Entonces nosotros hasta pensamos que eran psicosomáticos, porque dijimos, escucha, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esa sensación de tanto decaimiento, de falta de aire, de sensación muy molesta en la garganta, con la sensación de una secreción espesa que no puede movilizar, hoy caída de cabello que mucha gente aqueja, lesiones cutáneas, o sea, muchísimas manifestaciones que se están haciendo, vamos a llamar crónicas. Todavía no tenemos cómo saber en qué momento van a terminar y si finalmente terminan siendo autolimitadas, pero con un periodo largo, ¿no? Autolimitadas es que se cortan solas, digamos, por la evolución misma de la enfermedad. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Cada vez son más frecuentes las consultas. Al haber pasado el brote, el auge de la cosa aguda, en Guayaquil estoy hablando, resulta que comenzamos a ver pacientes 3, 4 meses después que están sintomáticos mal, digamos. ¿Ya? La sensación de disnea, que es la falta de aire, la sensación de decaimiento que tienen los pacientes es muy, muy pesada. Mucha gente con síntomas. No está acuñado el término todavía, no está formalizado, pero ya la gente comienza a hablar de COVID crónico. Y dentro de esto, ¿qué es lo grave? ¿Qué es lo potencialmente grave? El hecho de que uno tenga un síntoma prolongado de algo, por una enfermedad que altere realmente la calidad de vida o la expectativa de vida. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser que tenga decaimiento y que me dure en lugar de 4 meses 8. Está bien, el decaimiento no me va a matar, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el tema es por falta de aire, porque hay mala cicatrización pulmonar? Voy a explicarme, trato de ser criollo para que se entienda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay personas que tuvieron COVID con compromiso severo y sus pulmones no han curado bien. Están quedando con un tipo de patología, después de haber tenido la neumonía viral, están quedando con un tipo de secuela de una enfermedad que es importante, que como síndrome se llama BUP, que es una B de Bolívar, una O y una P, ¿no? Esas siglas vienen de bronquiolitis obliterante with organizing pneumonia. En términos, nosotros decimos un BUP, es una neumonía organizada con bronquiolitis obliterante. Es una entidad clínico y patológica que parecen estar haciéndose presentes en algunos pacientes con enfermedad pulmonar severa que no han curado. Eso es un riesgo. Ese y otra forma de variante de neumonías intersticiales. Entonces, mucha gente está comenzando a hablar ya
de qué hacer con estos pacientes que van a curar de manera fibrótica. Si el uso de corticoides debería ser más generalizado para esto y el hecho de algunos medicamentos antifibróticos para el pulmón. Entonces la cosa viene seria, porque esto es algo que estamos viendo ahora, 6-7 meses después del inicio de una enfermedad, ¿sí? Entonces quisiera dejarlo claro, mucha gente se queja de síntomas, son síntomas reales, no son psicosomáticos, son síntomas orgánicos, verdaderos. De estos síntomas prolongados, algunos afectarán la calidad de vida en mayor o menor grado, pero hay algunos de ellos que no solo afectan la calidad de vida, sino que ponen en riesgo la perspectiva de una buena salud y la perspectiva de sobrevida de estos sujetos, porque sabes que si tú curas una enfermedad con una cosa fibrótica, como este cuadro que te acabo de contar, el famoso BUP son personas que van a tener insuficiencia respiratoria, que van a requerir el manejo de una insuficiencia respiratoria. Esto es manejo de oxígeno y potencialmente, de hecho, pues, trasplante pulmonar. Entonces, esto es lo que está pasando, es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, ¿por qué no vino esa información también desde otros países como China e Italia, sino que lo estamos descubriendo nosotros acá, en Latinoamérica? No es correcta la apreciación. El tema es que es una cuestión de tiempo, Mariela. O sea, piensa que en diciembre esto no existía. Estamos en el mes 6, ¿ya? Entonces, hoy podemos hablar de cosas que antes no hablamos. Como uno no tiene la bolita de cristal para mirar qué va a pasar, pero hoy se sabe que están pasando. Entonces, hay tanta actividad alrededor de esto del COVID, entre médicos de todos los países, que uno pues participa de muchas de ellas y ya la gente está preocupada con estos temas, con cómo hacer para prevenir el riesgo de esta, vamos a llamar, mala cicatrización, para que se entienda, que es el que no cure de manera íntegra el pulmón, sino que cure de manera anormal y que se torne un proceso fibrótico a través de esta entidad patológica que te comenté el nombre, que es lo que parece es el sustrato patológico de lo que está pasando a nivel de estos pulmones que quedan crónicamente afectados. Pero doctor, eso que usted está diciendo es gravísimo. ¿Y en qué porcentaje los pacientes se afectan con un COVID crónico? No hay una respuesta, pero vuelvo a decirte, en este momento nosotros acuñamos acá COVID crónico porque así sale en los blogs y en las cosas. Todavía la Organización Mundial de Salud, que marca la terminología y todo relacionado, no lo ha aceptado así, pero es lo que estamos viendo. Entonces, el COVID crónico, vuelvo a decir, es un poco atrevido decirlo, pero ¿qué pasa? Vamos a llamarlo COVID crónico por ahora. Son personas que tienen síntomas que pueden ser muy molestos a la calidad de vida. ¿Pero qué porcentaje? Sí, pero ¿qué porcentaje? Te voy a contar, el porcentaje de las personas que quedan con síntomas es alto. ¿Sí? ¿Alto? Es alto. Las personas que quedan con síntomas que ¿por eso? pueden ser menores y que se van a limitar. Las personas que tienen enfermedad pulmonar grave son un porcentaje muchísimo menor. ¿Sí? Okay. Y esto lo definiremos con el paso del tiempo. ¿Cuántas de estas personas, o sea, cuánto tiempo hay que darle a la enfermedad esta para saber que hasta ahí fue la evolución normal? Un poco prolongada, pero ¿quiénes revierten? ¿Me explico? Ya, pero depende de qué, doctor, de la cepa, de la cantidad de virus que recibió, de qué podría depender según los blogs y según los webinars, me imagino que ustedes están haciendo a nivel mundial. Sí, es probable. La verdad es que definitivamente los pacientes que han estado más gravemente enfermos son los que están más afectados. De hecho, la mayoría de los datos son de pacientes hospitalizados críticos que han sobrevivido, donde no solo está esto, donde también hay tremendos impactos a nivel psicológico. Cuando un paciente está muy crítico, que a su vez estuvo muy crítico porque probablemente tuvo mucha carga viral o enfermedades concomitantes que lo expusieron a estar más críticos, las que veníamos hablando desde el principio de la pandemia, digo, que es la hipertensión, que es la diabetes, que es la enfermedad pulmonar de base. Entonces esta gente hacía cuadros críticos que requerían ventilación mecánica. Cuando tú tienes a un paciente en un ventilador, el paciente no está despierto, está dormido. Y cuando el paciente está dormido con fármacos para dormirlo, con analgésicos, y está a veces con necesidad de drogas que te relajan los músculos, que se llaman relajantes musculares. Hazte la idea que yo te pongo un medicamento y tú estás así y no puedes mover un músculo porque estás relajado. Medicamentos que se han usado toda la vida en anestesia. Se usan en los pacientes que son muy difíciles de ventilar, donde uno tiene la combinación de drogas, ¿no? De drogas sedantes, de drogas hipnóticas, de drogas analgésicas, más relajantes musculares. Siempre los relajantes musculares y la sedación se sabe que generan una morbilidad importante en los pacientes que han estado en terapia críticamente enfermos con cuadros tan graves como estos que se llaman distrés respiratorio, en los cuales
el pulmón está tan rígido que se hace muy difícil de manejarlo con los parámetros que uno le pone en un ventilador mecánico. Todas estas cosas, la internación misma, las drogas, generan una cantidad de problemas, de trastornos neuromiopáticos, de debilidades, es complicado el tema. Y hay mucho impacto a nivel psicológico que cada vez se escribe más. Entonces, realmente, la cosa no es tan light para los pacientes críticos. Ni te cuento donde está la mayor cantidad de la población de los pacientes no críticos que igual tienen pánico, terror, miedo. Esto se veía venir, o sea, siempre estamos hablando de la cantidad de secuela a nivel económico y a nivel de cosas mentales que iba a pasar, y hoy nos estamos enterando amargamente que también en el campo de la cosa de la suficiencia o insuficiencia pulmonar por ese mecanismo de coagulación fibrótica, ¿no? Lo cual no es normal, lo cual está muy malo porque eso va a generar insuficiencia respiratoria. ¿Qué porcentajes se manejan? No te lo podemos contestar. Sí se sabe, y uno lo ve, que muchos pacientes están sintomáticos. Ahora, realmente, yo todavía no veo gente que haya curado con fibrosis. Sí veo gente, o sí vi gente, que se fue de alta, no del todo recuperado y con tomografías que no estaban muy resueltas, que habían mejorado clínicamente, pero las imágenes tomográficas no tenían la gran mejoría. Si bien uno sabe de toda la vida que en neumonías en general, en todas las neumonías de la vida, siempre lo más tardío en recuperarse es la recuperación radiográfica. Uno tiene una neumonía común de la comunidad, la de toda la vida, y se le va la fiebre en 48 horas, la tos en 2 semanas, el cansancio en 4 y la tomografía en 6. Entonces, si bien uno sabe que esto pasa habitualmente en neumonías, aquí están pasando cosas novedosas en todos los sentidos, desde el principio, desde la forma de diagnosticar a cómo está haciendo la evolución. Claro, ¿la inflamación del cerebro? Bueno, hay de todo. Cada vez se están descubriendo más manifestaciones neurológicas, manifestaciones renales, cardiovasculares. Definitivamente la cosa trombótica, que al inicio no pareció ser tanto, hasta un momento determinado se ve. Son temas complicados porque dejar un concepto como que esto es lo más importante sin hablar de números, y el problema con los números es que los porcentajes son diferentes según las regiones. El COVID siguió siendo una enfermedad que la mayoría de las veces cursó leve a moderada, que algunas veces estuvo severa y que estuvo crítica el menor porcentaje de veces, que la mortalidad fue entre 1 y 5% y en algunos países 10 por temas de sobrepasarse el sistema de salud. Pero en realidad eso es lo que fue. Cómo se diagnosticó es un tema del que hemos hablado muchísimo, y hoy en día la pelota en la cancha, pero en el lado de qué está pasando con los pacientes que hoy vamos a llamar de momento por lo menos crónicos o con síntomas muy prolongados o con afectación pulmonar severa. Doctor, pero yo quiero preguntarle algo, porque ayer también salió, y ya lo había escuchado de varios médicos, que hay como más de 20 cepas, 27, 28, no me pregunto. Sí, hay un montón de cepas. Ok, no se puede identificar todavía si hay una cepa así, por ejemplo, como el papillomavirus, que se sabe que esta cepa es la que causa cáncer, y esta no. Todavía eso no se puede determinar con el SARS. La verdad es que no. Hay ahí por ahí la cosa en cepas y en genética es difícil, o sea, es complicada hasta para uno que más o menos ha metido el tema, pero sí hay alguna alteración y mutación que ya está definida un gen X, ¿sí? Y es probable que esa mutación esté generando un problema, pero hablar de una cepa en particular que genere ese COVID crónico no hay todavía. Hasta donde yo conozco no significa que no lo sea, hasta donde yo conozco no. Pero claro. Ahora, ¿estas cepas pueden estar cambiadas en Latinoamérica, doctor? Parece que cuando hicieron las primeras determinaciones genéticas de los virus, por ejemplo, cuando llegó el virus de China a Estados Unidos, lo sacaron y era el mismito virus chino. ¿Sí? Muy similares. Después hay ciertas características, por eso se llaman varias cepas, porque hay ciertas diferencias muy puntuales en la codificación genética que las hacen ser de diversos grupos. Pero es un tema que se está investigando mucho, pero no se puede encontrar un correlato clínico franco todavía. O sea, claro, es un tema más oscuro que claro, digamos. Claro. ¿Cuál sería entonces la recomendación para las personas que en este momento están pasando por COVID? Mira, una de las preocupaciones está siendo el hecho de las reinfecciones, que encima comienzan mucho a haber cuestiones pues no del todo científicas, y la gente cuenta y que menganito tuvo esto, que el otro. ¿Cuál es la realidad hasta ahora? La realidad es esta: cuando uno monta inmunidad contra el coronavirus, ¿sí? Nosotros medimos un parámetro de las varias
cosas que podrían protegernos. Este parámetro que nosotros medimos desde el punto de vista inmunitario es la inmunoglobulina, ¿ya? Pero te cuento, hay como dos grandes formas de inmunidad. La una se llama inmunidad humoral, que está dada por linfocitos B, que se media a través de anticuerpos, lo que medimos en COVID, pero también hay una inmunidad mediada por otro tipo de células, que ya no se llama inmunidad humoral por linfocitos B, sino inmunidad celular por linfocitos T. Básicamente por linfocitos T protectores, CD4, CD8, lo que venimos conociendo hace mucho por el tema del HIV. La gente le suena conocida. Okay. Eso de CD4 o CD8 es como la célula de identidad de la célula, ¿ya? CD viene de Cluster of Differentiation, es la diferenciación de grupo que esa célula tiene. Entonces, nosotros estamos midiendo una parte de la inmunidad humoral mediada por linfocitos B con la formación de anticuerpos. Okay. ¿Qué le pasa a esos anticuerpos? Ojo, atentos, la inmunidad celular no la estamos viendo, solo vemos la inmunidad humoral por ahora, que es objetivable, que es medible en el laboratorio. ¿Qué está pasando con los anticuerpos? Está pasando que según la situación clínica que el paciente haya tenido, si fue asintomático y formó anticuerpos, esos pacientes tienden al tercer mes a tener valores mucho más bajos de anticuerpos que al inicio y de hecho pueden desaparecer. ¿Qué porcentaje de eso? Es variable. Si 32, si 45%, sí, es variable. Cuando el paciente ha estado mucho más sintomático o mucho más severo en su enfermedad, monta niveles de anticuerpos en general más altos y estos anticuerpos, que suelen ser neutralizantes de infección, tienden igual a bajar. Una cifra es, bajan el 65% de su valor en el 32% de las personas, en un estudio este, ¿ya? Entonces, no hay un número exacto porque ya la gente que viene reportando esto maneja números diferentes, pero yo diría, me quedaría con esto, que el valor baja por lo menos en un tercio de los pacientes y baja de manera significativa. Y esto expone a que uno se reinfecte, es el gran tema y la gran pregunta. Aquí es cuando comienza ya la especulación que menganito tenía una IgG que se vuelve a infectar. Que yo la verdad que no se puede asegurar. Yo particularmente no lo veo, pero entiendo que puede ser una realidad para otros. ¿Usted ha visto pacientes reinfectados, doctor? Sabes que justamente digo que no, ¿no? O sea, yo la verdad es que los pacientes que dimos de alta. Ojo, tampoco he visto 50.000. Pero cuando uno ve el número... Usted está en una clínica donde va mucha gente. Indiscutible, bueno, de esos pacientes no los hemos visto reinfectarse, por lo menos hasta ahora. Que se han ido y estamos en espera de ver cómo evolucionan con el tema que comentaba de su asunto pulmonar, es otro tema. Pero que alguien haya llamado para decir, me voy a reingresar o porque tal cosa, no lo sé. En realidad, me parece que ese es un tema que todavía uno no lo encuentra de manera muy formal. Claro. ¿Sí? El otro día yo escuchaba a alguien en CNN, un tipo de un hospital pequeñito de Texas, y lo entrevistaba uno de los chicos ahí, y el hombre hablaba, ¿no? Pero hablaba mucho en porcentaje de un hospital pequeñito de 100 camas, pero él hablaba en porcentaje, y cuando uno habla en porcentaje suena mucho. Si yo te digo el 80% de mis pacientes, tú te sorprendes y por ahí son 3 pacientes, ¿me entiendes? Entonces, claro, él hablaba que el 5% de la reinfección, y yo la verdad es que me parece que ahí había poca seriedad en lo que decía. Cuando uno va a leer lo que es leíble, lo que uno debe ir, donde están las cosas críticamente analizadas, mucho no se encuentra de eso, pero comenzará mucha historia a decir de gente que se lo infecta. ¿Qué sí se sabe? Habíamos comentado hace un tiempo que los pacientes, yo te lo había comentado la vez anterior, que los pacientes que se hisopaban y eran negativos 2 veces, podían tener una vez posterior un positivo, pero que generalmente no se acompañaba de ningún empeoramiento clínico. Y también habíamos comentado que había un experimento con monos, con macacos, rezos, que les infectaban, se mejoraban y los querían reinfectar y no se los podían reinfectar. Pero hoy se hacen estudios más tardíos con los mismos monos y por ahí sí pueden llegar a colonizarse de virus sin enfermarse mayormente. Entonces es tan complejo el tema este. Claro, es variado. Todavía no está dilucidado. Entonces, doctor, doctor, ya para finalizar, el tema de la vacuna, ¿usted la ve como una posibilidad o ahora con tantos cambios y tanto desconocimiento en realidad, porque me preocupa, enseguida viene a mi mente con todo estos desconocimientos de que no se sabe cómo el virus realmente actúa, ¿cómo se puede entonces pensar en una vacuna que realmente sea importante y amplia, ¿no? Para cubrir el cuerpo. El asunto es que si es lo que se aplica a la influenza, ¿no? Que cada año hay un cambio
Sí, a ver, en el virus. yo estoy de acuerdo y yo creo que mucha gente estaría dispuesta a vacunarse cada año sin ningún problema. Pero el problema es que es el tema de las cepas, es el tema de cuál afecta, o sea, cuántas vacunas habría que ponerse si hay tantas cepas. No, es que es como en la influenza. Como pasa con el papilomavirus, que solamente cubre 3, 4, 5 cepas. Hay en influenza, hablando de problemas respiratorios, cada año la gente se vacuna con la cepa del año. O sea, me explico, lo que se ve... Pero lo que pasa es que aquí las cepas están cambiando muy rápido, doctor. Así son los coronavirus. Tienen un comportamiento un tanto así. Entonces, ¿qué va a pasar? La vacuna, la verdad es que por ciertos elementos de cosas muy básicas, de ciencia básica, mejor dicho, que tiene que ver con contra qué parte del virus va dirigida el anticuerpo que producen, parece que es muy promisorio el hecho de que la vacuna sea útil. Eso es lo que se piensa. Ahora, a nivel comunitario, habrá que vacunar a la mayoría de la gente para que cuando estemos vacunados, un porcentaje determinado, que va a ser más de 60 o 70%, entre vacunados y gente que desarrolla inmunidad por haber tenido la enfermedad, como para que ya el número de pacientes que potencialmente sean infectables ya disminuya mucho. Entonces ahí la epidemia se controlará. O sea, la vacuna es necesarísima. La vacuna es necesaria para resolver un problema de ahora, ¿sí? Y después iremos viendo qué pasa, pero todo es posible. De hecho, hay millón proyecciones matemáticas de qué va a pasar con este tema de los rebrotes, con cuántas personas se afectarían. Ayer salió que en Guayaquil en agosto hay un rebrote y alguien lo analiza desde afuera y dice, bueno, depende de si el virus se atenúa o no. Si el virus se atenúa y la capacidad de uno de infectar 1.2 personas versus 1.6, que parece poquito en la capacidad de infectar, a nivel del número absoluto es muchísima la diferencia. Entonces hay tantas variables en el comportamiento, en la biología mismo del virus y del huésped, y en la interacción virus-huésped, que en realidad se hace difícil al haber variables tan inconstantes de hacer una predicción. La teoría de que los virus se debilitan y que el coronavirus se debilitaría, ¿es una posibilidad? Mira, la observación clínica es de que los pacientes tienden a tener cuadros más leves a lo largo del tiempo, ¿no? Ya. Así que tampoco es una pregunta que tenga una respuesta concreta, ¿no? Concreta, claro. Correcto. No, eso de que si se atenúa, que se envejece, eso que uno adopta un término para algo, me parece que no es un término, no es una situación que se pueda decir concretamente que es así, en honor a la verdad. Claro. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, doctor César Mariscal. Yo siempre me olvido de todos los títulos que usted tiene, doctor. Como era, pero déjeme decírselo, porque me encanta decirlo, pero era especialista en enfermedades raras. Yo primera vez que escucho. Y mire que soy de familia de médicos. No. Bueno, internista, especialista en enfermedades crónicas y raras. ¿Me das 10 segundos, 10? Sí, ¿qué? Sí, es que en realidad, si llegan a escuchar a otros médicos, dicen, este Mariscal se está mandando a la parte, y nada que ver. Yo soy un médico internista. Simple, me encanta la docencia, doy clases de farmacología. Eso de enfermedades raras es porque me gusta investigar un poco sobre causas no comunes y de ahí sale, pero no es una especialidad, enfermedades raras. Lo digo porque mis amigos médicos, algunos no son tan amigos y me van a criticar feamente, digamos. Ya que me critiquen. Gracias, doctor Mariscal. Un aplauso para usted porque realmente lo hace muy bien. Pues es que es médico, es además profesor, así que es muy gráfico en todo lo que dice y lo que hace. Okay. Doctor, muchas gracias. ¿Y con qué me quedo? Que nos escuchamos mañana, que esto se sube a YouTube y se sube también a Spotify, podcast, ya saben, en la noche, y que gracias al doctor Mariscal por estar con nosotros, sí. Como siempre siento contacto contigo aquí en Radio Fuego 106.5. Un abrazo, Doc, cuídense. Chao, saludos. Hemos presentado la entrevista del día.